Pues visto lo visto, vamos a ponernos políticamente incorrectos, que es la especialidad de este programa de la tarde con Cristina, y en nuestro espacio de la gesta española vamos a hablar con nuestro amigo, con José Javier Esparza, nada más y nada menos que de los símbolos nacionales de España, nada del Estado plurinacional, sino de los símbolos nacionales de España. A ti te van a meter en la cárcel, José Javier Esparza. Felices Pascuas. Feliz Pascua, sí. Bueno, todavía no es inconstitucional hablar en estos términos. Todavía no es inconstitucional, pero todo se andará. Y el pasado se recordará con minuciosidad sí, y se verá en qué caminos escarbabas. Que sí, en nuestro exilio bonaerense o algo. Bueno, no, sí, los símbolos nacionales. Es que, además de esa petición de los oyentes, porque ha habido muchos correos de gente que, claro, además, al hilo de las recientes polémicas sobre banderas, sobre esa María Rojigualda que de repente ha llenado España, cosa que es de lo más grato, ¿verdad? Algunas de ellas, por cierto, con reprobación por anticonstitucionales, pues han pedido que contáramos de dónde viene la bandera, de dónde viene el escudo, por qué hay ese leoncico ahí puesto, lo del castillo, de dónde vienen todas esas cosas, ¿no? Y a eso vamos. Muy bien, pues yo creo que es importante contar las cosas porque en muchas ocasiones no solamente desconocemos los símbolos, sino que hablamos inapropiadamente de ellos y desde luego son inseparables de la historia nacional española. Vamos a ver lo que importa una bandera. Vamos a ver. En realidad hablamos de símbolos nacionales, pero el concepto mismo de nación saben ustedes que es muy reciente en la historia. En el caso español quizá donde menos, porque somos la nación más antigua de Europa, pero para muchos países la nación nace con el siglo XIX, piensen en Italia o en Alemania, ¿no? Bueno, pues fíjense que los símbolos también son de épocas relativamente recientes, en su mayor parte entre el siglo XVIII y el XIX van naciendo cada uno de ellos. Así es, fíjate, en Francia, por ejemplo, la bandera tricolor esa que todos conocemos es de la Revolución Francesa, es decir, de 1789. En Alemania la bandera rojo-negro-oro es o negro-rojo-oro más exactamente, es de la República de Weimar, es de 1919. La bandera española y la británica son las más antiguas de las de Europa y aún así son del siglo XVIII las dos, es decir, que son relativamente recientes. Y es curioso además porque las dos nacen igual por necesidades marítimas, ¿no? Bueno, luego lo vamos a contar después. Esto no quiere decir que solo en la Edad Moderna los hombres hayan echado mano de las banderas, evidentemente. Es decir, los símbolos son una cosa consustancial al hombre. Es consustancial tanto en la guerra como en la paz. Y es sobre todo consustancial en la guerra, y por eso hemos puesto aquí de música de fondo la caballería ligera, ¿verdad? Porque claro, en la guerra es donde todo se dirime a vida o muerte, es decir, es donde un símbolo cobra un valor muy superior al de una mera enseña, ¿no? En la tradición española, la tradición histórica y literaria española, hay un testimonio muy temprano sobre esta importancia de la bandera, es el de Bernardino de Escalante, que mira cómo contaba Bernardino de Escalante lo que era la bandera. La bandera es el verdadero fundamento de la compañía, y en que consiste la honra y reputación suya. Y de sus soldados conviene que al que se le hubiere de encomendar tenga las calidades de un perfecto alcaide en nobleza y estimación de honra, para que la sepa guardar y morir por defendella, sin jamás desamparalla. Bueno, es una buena definición, de modo que la bandera no es solo un trapo, lleva implícita una idea de honor, claro. Y eso va a ir afianzándose en el curso de los símbolos, de los siglos, perdón. En el símbolo se va a depositar el honor de la nación. Hasta ese punto, efectivamente. Bueno, pues en ese contexto, ¿verdad?, de lo que la bandera significa, la bandera española aparece formalmente el 28 de mayo de 1785. Está reinando en España Carlos III. Se ha hecho urgentísima la necesidad de distinguir con claridad
a qué país pertenecen los barcos que te vas encontrando en la mar, porque las guerras son frecuentes, las equivocaciones de barco, pues te puedes imaginar una catástrofe. Francamente. El pabellón de España entonces era blanco con las armas reales y blanco era el pabellón de Francia, el de Gran Bretaña, el de Sicilia, de Toscana, de manera que lo más fácil era encontrarte con un enemigo pensando que era un amigo, ¿no? Entonces Carlos III encarga a su secretario de Marina, Antonio Valdés, que busque un pabellón visible a largas distancias, y así nace la bandera rojigualda. Así que ya lo ven, Carlos III escogió el diseño rojigualda buscando también razones prácticas, pero no eran las únicas. Eso es muy importante, porque mucha gente dice, no, claro, la bandera española pues es roja y amarilla porque era lo que más se veía. Pues no es verdad, es decir, si tú lo pones morado y fucsia, por ejemplo, se hubiera visto igual de bien, ¿no? Es decir, que no. Es que el color rojo y el color amarillo habían sido usados en tierras españolas desde muy antiguo. Tanto el rojo, en sus distintas variantes, el carmesí, encarnado, etcétera, como el amarillo, llámese gualda, oro viejo. Fíjate que el distintivo rojo es tan antiguo como los guerreros iberos, que en los cascos llevaban el penacho de color rojo, ¿no? Los visigodos, entre otras banderas, usaban estandartes amarillos con leones rojos rampantes. Y después, a lo largo de toda la Reconquista, esos mismos colores aparecen en todos los reinos de España. Lo habrán visto ustedes en cada una de sus autonomías. Castilla tiene un castillo dorado sobre el pendón carmesí. Exacto. Aragón, 4 palos rojos sobre fondo amarillo. León, un león rojo. Navarra añadirá al pendón rojo las cadenas doradas. Luego explicaremos de dónde salen estos símbolos, que son los del escudo nacional. Pero por ahora quedémonos en la memoria de estos dos colores, el rojo y el amarillo, como colores españoles mucho tiempo antes de que naciera la rojigualda. ¿Y hasta entonces qué? ¿Hasta la rojigualda qué había pasado, José Javier? Pues hasta ese momento los españoles tenían la bandera de la Cruz de San Andrés o de las aspas de Borgoña, que es esa bandera blanca con una aspa roja que se ve todavía por ahí. Es que hay que recordar que en la Edad Media y en el Renacimiento, incluso en los siglos posteriores, en realidad no hay propiamente banderas nacionales. Hay enseñas que simbolizan el poder de los reyes, porque en ese momento las naciones no se entienden más que como reinos, ¿no? Y la gente de un país determinado reconoce esos símbolos, los del rey, como los símbolos propios. Y además estas banderas eran de lo más variado, es decir, era muy común usar varias banderas a la vez. Por ejemplo, los reyes católicos tenían una, que usaban como pendón real, que era la más conocida, que era una, por cierto, de color rojo con una banda dorada, rematada con cabezas de serpientes, en fin, una cosa así muy, muy vistosa. Pero Cristóbal Colón, cuando llega a América, no desembarca con esa bandera, desembarca con banderas blancas con la cruz verde, que eran también las banderas de los reyes, ¿no? Bueno, es muy poco después de este episodio, por cierto, de América, cuando aparece en España las aspas de Borgoña. Lo trae Felipe el Hermoso. Estos son los dos palos cruzados rojos sobre fondo blanco. Felipe el Hermoso, que es archiduque de Austria, lo trae cuando se casa con Juana la Loca, porque el imperio austríaco estaba puesto bajo la advocación de San Andrés, y de ahí que incorpore esos bastones, ¿verdad? Bueno, inmediatamente el aspa de Borgoña es adoptada por los ejércitos españoles, la cosen a sus vestidos, la colocan en las banderas, y el resultado es lo que vemos en la Triste, por ejemplo, donde los españoles combaten con esa bandera del aspa de Borgoña, ¿verdad? Bueno, pues a partir de ese momento las banderas españolas serán las de la cruz que hemos mencionado, la de Borgoña. Felipe II manda poner la cruz roja sobre fondo amarillo. ¿Ves? Siempre la misma combinación. Siempre esa combinación. Sí. Casi 200 años después, Felipe V normaliza un modelo con fondo blanco, con la cruz de Borgoña roja y encima el escudo real. Y esto va a estar en uso hasta bien dentro del siglo XIX. Esta va a ser la bandera que más tiempo es la bandera de España. Esa bandera blanca con la cruz roja y encima el escudo real. Y durante las guerras carlistas, la cruz de Borgoña va a ser usada como enseña del bando de Don Carlos. Seguirá siendo hasta hoy la bandera tradicionalista. En todo caso, no ha sido nunca una bandera de partido ni es inconstitucional. Eso es muy importante decirlo, sí, porque hay mucha historia con este asunto. La bandera blanca con la cruz roja con el aspa roja, ha sido la bandera de los españoles durante 300 años, que se dice pronto. Y sigue presente en numerosas unidades militares y en las propias armas del rey.
Pero bueno, no eran prácticos, eran signos complejos, se veían poco a distancia y el cambio de bandera se plantea, como explicábamos antes, por las necesidades de la Marina. Y aquí es donde entran Carlos III y Antonio Valdés, que es su secretario de Marina y que es un personaje importantísimo, por cierto. Aparte de que la gente ahora podrá decir, después de este programa, ¿quién inventó la bandera de España? Antonio Valdés, cosa que es muy importante, ¿verdad? Antonio Valdés es que es un señor muy importante, era un marino fenomenal, un militar de carrera meteórica. Después cuando llega aquí Napoleón, lo vamos a ver en la lucha contra los franceses, en fin, un señor de primera, ¿no? Bueno, el asunto es que Valdés organiza, por encargo del rey, un concurso y ofrece al rey diferentes modelos. Y Carlos III escogió uno que le gusta especialmente, porque es muy visible y porque además se basa en colores muy arraigados en los reinos de España. Y el rey dicta un decreto en ese estilo del siglo XVIII que hemos grabado y que tenemos aquí. Para evitar los inconvenientes y perjuicios que ha hecho ver la experiencia puede ocasionar la bandera nacional de que usa mi armada naval y demás embarcaciones españolas, equivocándose a largas distancias o con vientos calmosos con las de otras naciones, he resuelto que en adelante usen mis buques de guerra de bandera dividida a lo largo en 3 listas, de las que la alta y la baja sean encarnadas y del ancho cada una de la 4ª parte del total, y la de en medio amarilla, colocándose en esta el escudo de mis reales armas, reducido a 2 cuarteles de Castilla y León, con la corona real encima. Pero ojo, porque esto que responde ya a la descripción moderna de nuestra bandera no es aún propiamente la bandera nacional. Es verdad. Y es que además el concepto moderno de nación todavía no ha aparecido. El uso de las banderas en esta época se limita en todas partes al uso de a la guerra, al uso militar y a la exhibición del protocolo de los reyes, ¿no? La bandera española en este momento sigue siendo la del rey, es decir, el pabellón blanco, con la cruz de San Andrés y tal. Es en la guerra de la independencia cuando la rojigualda se populariza. ¿Por qué? Pues porque las tropas de José Bonaparte, alias Pepe Botella, llevaban banderas blancas también. Y claro, los patriotas, para distinguirse, pues empiezan a enarbolar las rojigualdas, ¿no? Y es en ese episodio cuando más fama alcanzó la bandera roja igualda, concretamente en el sitio de Gerona. Fíjense ustedes qué cosa. ¿Se acuerdan de que les contamos que sí, Agustina de Aragón era catalana? Bueno, pues ahora les decimos que la bandera se populariza precisamente en el sitio de Gerona durante la Guerra de Independencia. El pueblo catalán, como el resto de los españoles, combatió hasta la extenuación bajo esa bandera que hoy está en el Museo del Ejército. Y se guarda. Bueno, y es después ya con Isabel II, hacia 1843, cuando el uso de la bandera rojigualda se generaliza como enseña nacional. Esta bandera, la rojigualda, tan triunfalmente anunciada por esta música, va a ser la bandera española por definición. La Primera República la va a mantener, y cuando fue cambiada por la tricolor con banda morada durante la Segunda República, en realidad se debió a un error. Escuchen ustedes. Es una historia, sí, es una historia interesante. O sea, los republicanos querían que Castilla estuviera presente en la bandera. No sé por qué pensaban, bueno, sí lo sé, ahora lo vamos a explicar, que el rojo y el amarillo eran los colores de Aragón. Entonces Castilla no estaba en la bandera. Eso pensaban ellos, ¿no? Y entonces, pensando que el color de Castilla era el morado, pues dieron en colocar la banda morada. Esto es una tradición muy arraigada en ambientes republicanos y liberales españoles desde 1821 más o menos. Había una sociedad secreta que se llamaba Los Comuneros, muy activa. Eso se inspiraba, erróneamente, pero bueno, esto es otra historia, en el levantamiento de la burguesía castellana contra Carlos I, y usaba el color morado pensando que era el color del viejo pendón de Castilla. Pero no es verdad, es decir, el viejo pendón de Castilla era carmesí. Es verdad que los más viejos han desteñido hacia el morado, algunos de ellos, pero era carmesí, no era morado. Y luego, bueno, en heráldica se habla del color púrpura, que sí que equivale al morado, pero cuando se define el pendón de Castilla como pendón púrpura, se refiere al púrpura en castellano, es decir, el púrpura es un color rojo violento, ¿no? Bueno,
Y así nació una bandera equivocada, que por otra parte duró poco, en fin. Bueno, ahora está muy de moda en las manifestaciones, sí, ¿no? La gente no sabe ni lo que es, ni nada, ya, pero la bueno. saca. La tricolor con banda morada, en cualquier caso, fue tan efímera como la República. Eso es. Hoy es bandera claramente inconstitucional, que no es denunciada por tal, cada vez que sale a la calle y la airean los mismos que se van a entrevías a comulgar con mendrugos o se ponen en hacer lo del círculo sanitario contra el PP. En fin, todo va mezclado, ¿no? Con el Che y con la marihuana, Sí, todo lo mismo. Lo que dispone la Constitución del 78 es que la bandera española es la rojigualda, la que escogieron Antonio Valdés y Carlos III, con los colores que por estas tierras se usaban, como les ha demostrado José Javier Esparza desde tiempos remotos. Y además, hay una bandera constitucional y por tanto otras que no lo son, pero no hay un escudo constitucional. Esto es muy importante, es decir, en la Constitución no aparece cuál tiene que ser el escudo de la bandera. Es una cosa que yo no sé, en fin, la gente, el escudo que conocemos hoy viene de una ley de octubre de 1981 y hasta ese momento el escudo de la España constitucional era el escudo del águila de San Juan. Bueno, yo cuando hice la mili juré la bandera, defender la Constitución, besando la bandera con el águila de San Juan, porque en aquel momento el escudo constitucional era el del águila, ¿no? Es verdad que este escudo se implanta en el año 38, durante la Guerra Civil, y lo implanta el bando nacional, pero no fue un invento de Franco, es decir, el águila de San Juan es un invento concretamente de Isabel la Católica, porque Isabel fue proclamada reina de Castilla un día de San Juan, y entonces el águila de San Juan, que es ese águila de una sola cabeza, inimbada, con una aureola, se convierte en su animal heráldico, porque es el animal heráldico del evangelista, ¿no? Bueno, los Ella tenía católicos, especial devoción a San Juan Evangelista y se atribuyó este animal heráldico del santo. Ya saben que los 4 evangelistas tienen cada uno de ellos un animal, una figura emblemática. En el caso de San Juan se trata de un águila coronada. Así es. Bueno, los reyes católicos lo usaron siempre en todos sus escudos de armas. Luego este águila monocéfala cambia por el águila bicéfala de Carlos I, ¿verdad? Y al final desaparecerá. Pero en la heráldica popular seguirá muy presente el águila. En fin, es una cosa interesante. Y águilas aparte, y dejando también la historia de las banderas, es más añeja todavía la de los símbolos del escudo nacional. Esto es muy interesante porque todos ellos tienen como 1000 años, es decir, la verdad es que son 1000 años, por ahí, un poquito menos, pero vamos por el estilo. Fíjate, son el león, el castillo, las barras rojas sobre fondo amarillo y las cadenas y la granada, claro. Bueno, pues todo tiene su origen en los siglos de la Reconquista. Y fíjate, es interesante, nunca han perdido vigencia desde que nacieron hasta hoy, ¿no? El león representa el reino de León, se atribuye a los visigodos, está acreditado con toda seguridad que empieza a utilizarse en la heráldica de los reyes leoneses al menos desde el siglo XI, y de ahí poco a poco se va convirtiendo en símbolo del reino, ¿no? El castillo surge un siglo más tarde, en el XII, en tiempos de Alfonso VIII, como sello del rey de Castilla y para expresar la personalidad singular castellana frente al reino de León. Y es muy interesante, no es un castillo cualquiera, es específicamente un castillo con 3 torres y la central más alta que las otras 2. Tiene que pintarse así y si no se pinta así está mal pintado, ¿no? Bueno, es interesante porque las armas de Castilla y León empiezan a aparecer juntas ya siempre a partir de Fernando III, en 1230. Lo habremos visto 1000 veces, es decir, es un cuartel, son cuatro figuras, 2 leones y 2 castillos. Y esto es una ocurrencia de Fernando III el Santo. No existía en la heráldica europea este sistema acuartelado, se le ocurre a él, ¿no? Y bueno, y de hecho ha estado siempre así presente en nuestros símbolos hasta que en el decreto del año 81, de 1981, pues decidieron así por las buenas cargarse un diseño con 700 años de antigüedad, pero en fin, lo propio era representarlo así, ¿no? Pero sigamos con el escudo. Las armas de Aragón, ya saben, 4 palos rojos sobre campo amarillo, tienen un origen legendario muy hermoso y algo más conocido que todo lo que les hemos venido explicando. Es una historia preciosa. Sitúate en el año 875, es decir, en la niebla de los tiempos. Bifredo el Velloso, primer conde de Barcelona, es herido en una batalla contra los normandos. Entonces el rey franco, Carlos el Calvo, le visita en su tienda y le ofrece al herido satisfacerle un deseo, ¿no? Y entonces Bifredo pide: dadme, señor, un blasón para mi escudo. Tenía Bifredo puesto el escudo, que era de color amarillo, en la cabecera del lecho, y entonces Carlos moja los dedos en la sangre de Bifredo y los pasa por el escudo, y le dice: divisa que con sangre se gana, con sangre debe estar escrita. Estas barras serán las armas de vuestro escudo. Una historia preciosa.
Pero que pues no, sí, que, la verdad. Sí, pero que no es verdad. Esto que es no es lo malo, verdadera. que no es verdad. Claro, bueno, hay muchísima literatura sobre el origen de las barras de Aragón. Buena parte de esta literatura, por cierto, está orientada a situar el nacimiento del emblema en la corte de Barcelona, ¿no? Lo cual no es correcto. Esta historia de Guifredo el Velloso, por ejemplo, que es preciosa, en realidad aparece en 1551, la escribe Pedro de Beuter en aquella época, ¿no? Pero la verdad histórica acreditada que tenemos, epigráfica como se dice, el primer testimonio auténtico del emblema, data de un poquito más tarde, de 1150. Es cuando aparece como sello real de Ramón Berenguer IV. Y es Ramón Berenguer IV quien adopta el emblema de los 4 palos como sello real. Y de ahí pasa a todos sus descendientes. En todo caso, es un origen antiquísimo el de los 4 palos. A sus descendientes en la corona de Aragón. En la corona de Aragón, efectivamente. Junto al león, que les hemos descrito como símbolo de León, el castillo, que lo es de Castilla, y los palos, que lo son de Navarra, en el escudo de España está el emblema de las cadenas que representa a Navarra. Exacto, los palos son de Aragón, no nos liemos, los palos son de Aragón, las cadenas son de Navarra. Es otra historia preciosa, tenemos que ir a 1212, a la batalla de las Navas de Tolosa, que fue decisiva. En aquel momento los almohades entran en la península, amenazan toda la cristiandad peninsular, y entonces todos los reyes españoles se disponen a pelear juntos, cosa que no va a ser muy frecuente, pero bueno, todos se dan la mano. Están los reyes de Castilla y León, de Aragón, de Navarra, todos con sus ejércitos frente al jefe moro que se llama Miramamolín. Bueno, pues los musulmanes de Miramamolín, que son muchos y son más, logran cercar al ejército cristiano, pero Sancho VII de Navarra, que era el rey de Navarra y que estaba allí con sus... Por cierto, ¿sabes de dónde estaban los soldados vizcaínos en esta batalla? Formaban parte del ejército de Castilla, con Lope de Haro como... Bueno, Sancho VII de Navarra rompe el cerco que han puesto los moros y se planta ante la tienda de Miramamolín. La tienda de Miramamolín estaba rodeada por un cordón sanitario, como dicen ahora, de camellos y de esclavos amarrados con cadenas. Pero ponle tú cadenas a los navarros. Rompen las cadenas, Miramamolín se marcha por piernas y estas cadenas pasarán en recuerdo de aquella gesta al escudo de Navarra junto a una gema, una esmeralda verde que está en el centro del blasón, si te fijas, ¿no? Y ahí es donde empieza la leyenda. Sí, porque esto tampoco es exactamente así. Esta es la historia, que es preciosa también. Pero la verdad es que los sellos de los reyes de Navarra hasta esa época no tenían emblemas propios, y el primero que aparece, que es justamente el de este Sancho VII, Sancho el Fuerte, es un águila, no son las cadenas. Las cadenas aparecen más tarde, en 1237, con Teobaldo I. Y además, según dicen los expertos, no es exactamente una cadena, sino la bloca del escudo. La bloca era un refuerzo de tiras metálicas que se ponían en el escudo, que era de madera generalmente, ¿verdad?, para asegurar el trabajón, ¿no? Claro, para darle consistencia. Lo que pasa es que, bueno, a partir de la figura del blocado del escudo, la figura se va estilizando, se va transformando en algo que los textos de la Edad Media, por cierto, no definen como cadenas, sino como carbúnculos, como rubíes. Es una historia muy, muy, muy interesante. En el siglo XV ya se habla de cadenas, y ya la figura que ha pasado, fíjate, es la de las cadenas. Es decir, hubo una batalla de las Navas de Tolosa. Allí estuvo Sancho VII. Los navarros rompieron las cadenas que protegían a Miramamolín y el rey se llevó las esmeraldas. Todo esto es verdad. Ahora, las armas reales de Navarra no serán propiamente cadenas hasta bastante más tarde. En todo caso, estamos igual, es decir, es un símbolo de origen medieval y además en los hechos de la Reconquista. Y si conocido es y rápidamente asimilable a León el león o el castillo a Castilla, la última pieza del escudo nacional es la granada, que todo el mundo sabe representa el reino de Granada, conquistado por los reyes católicos en 1492 como colofón de la Reconquista, y con cuya toma culminó la gesta de recuperación del territorio nacional. Pero sabes que al principio no era así, la granada. Es una cosa muy interesante porque desde Enrique IV, por ejemplo, de Castilla, había granadas en la heráldica española, y la granada no representaba el reino de Granada, sino que la granada o el ramo de granadas representaba, era una alegoría. Venía siempre acompañada de un lema que era algo así como agridulce es reinar. Bueno, aparte que la granada se retrotrae también en la simbología cristiana. Pues además, fíjate. Bien, el hecho es que la granada, cuando aparece en la heráldica castellana, aparece con esta función alegórica. Y los reyes católicos le estaban usando ya como divisa personal antes incluso de conquistar Granada. Lo que pasa es que después de conquistar el último reducto moro, se incorpora ya a los cuarteles del escudo real, tal y como la vemos hoy. Y a partir de este momento ya no tiene una significación alegórica de lo agridulce, sino una significación territorial, es decir, es el reino de Granada, ¿no?
Bueno, pues ahora ya sabemos que Carlos III estableció la rojigualda a partir de colores tradicionales, sabemos los distintos componentes del escudo nacional y nos queda, antes de cerrar este episodio histórico de hoy, la pregunta de dónde vienen las columnas que flanquean el escudo. ¿Por qué hay dos columnas? Pues esto aparece con Carlos I y la idea se le ocurrió a un tipo interesantísimo, el sabio milanés Luis Marlieni, que era médico, astrólogo, al final de su vida fue obispo de Tuy, en fin, un personaje fantástico este Luis Marlieni, y él fue quien puso las columnas, que representan las columnas de Hércules, es decir, al estrecho de Gibraltar, con el lema Plus Ultra, con el que quería representar, bueno, pues que habíamos descubierto un mundo más allá del Atlántico. Y a partir de este momento se incorporan las columnas al escudo nacional. Y ahí lo tienen, esto es lo que significan nuestros símbolos nacionales, todo un oleaje de historia, de detalles, de iconografía, de personas, de tradiciones, de las que normalmente lo lógico sería sentirse orgulloso. Digo que sería lo lógico. Sería lo lógico. José Javier Esparza, muy buenas tardes. Hasta la semana que viene. En la cadena COPE, La tarde con Cristina.